Muy buenas noches con cada uno de ustedes, los estudiantes de esta primera Cámara Nacional de Gnosis Colombia con la denominación 105. Un gran saludo de bienvenida a todas las personas que se están uniendo, a Claudia Albeciano, quien nos escribe buenas noches, presente, a todas las personas que se están sumando a esta transmisión de este lunes 14 de septiembre del año 2020, un año que ha sido bastante controversial, bastante movido, bastante intenso en relación a ciertas situaciones, pues lógicamente conocidas por todos nosotros a nivel de la salud mundial, de la salubridad pública. Pero también de pronto todos coincidimos en decir que ha sido una gran oportunidad también para revalorizar, también para que la naturaleza tenga un respiro, porque millones, quizás miles de millones de autos y de vehículos de transportación, lógicamente por no poderse movilizar de un lugar a otro, pues eso ha hecho que disminuya demasiado, considerablemente la contaminación y que nosotros en casa de pronto, teniendo mucho tiempo libre algunos, se haya podido reflexionar, ¿no? En cuanto a lo que es la vida en sí de cada uno de nosotros. Y que más que muchas personas han conocido la gnosis. Entonces quizás era una especie de retiro eh, interior al que la vida nos sometió a muchos de nosotros para poder encontrar realmente un gran tesoro que se llama la gnosis. Saludamos igualmente a José Luis García Gutiérrez, Alexander Vázquez, a Carlos y Beatriz, José Wilson Toro, al señor Agredo, como siempre, a Ricardo García, Javier Jiménez, Vanessa Brito Valencia, todas las personas que se están sumando a esta transmisión. Bueno, les tengo que decir que tenemos un tema bastante interesante, bastante interesante. Yo diría que todos los temas de la gnosis son lógicamente extraordinarios, como vamos viendo. Nos han enseñado muchos aspectos que tienen que ver con la vida interior, la vida íntima de cada uno de nosotros, cómo mejorarla, ¿verdad? Cómo empezar a cambiar la forma de pensar, de sentir, de actuar. Y estos temas, ya hablemos del número 12 al 16, como se dice en ciclismo, ¿no? La recta final de este curso de cámara básica, realmente son bastante profundos, bastante profundos. En el día de hoy vamos a tocar un tema bastante profundo, bastante interesante, que se titula El árbol genealógico de las religiones. O sea, ¿dónde se originan las religiones y a causa de qué? ¿Con qué objetivo? Todo eso lo vamos a estudiar en esta noche, ¿ya? No sin antes decirles que en el día de hoy enviamos el trabajo de repaso número 2, el cual muchos de ustedes pues ya nos han dado confirmación de que lo han resuelto. Las personas que de pronto no lo han resuelto, pues ya saben que al igual que el trabajo de repaso número 1, por favor lo pueden responder. Y es muy importante la verificación de cada clase por el segmento de unidades para que puedan certificarse, ya que el lunes 28 de septiembre, vamos informando, lunes 28 de septiembre, es decir, en 14 días específicamente, es el fin del curso por Facebook. Ya es el fin del curso virtual que hemos tenido en vivo y viene entonces el ingreso de forma presencial a través de los cientos y miles de centros de estudios gnósticos que tenemos, principalmente en Colombia y a nivel mundial, para las personas que están estudiando este curso desde México, desde Argentina,
tenemos personas en España, creo que en Chile, en Paraguay, etcétera, también puedan asistir presencialmente a el resto del curso, ¿no? Entonces las personas que califiquen los cuestionarios y verifiquen las clases van a pasar el día 28 de septiembre a lo que es la cámara avanzada, ya presencialmente en un centro de estudios gnósticos. Lógicamente también les vamos a indicar en qué centro gnóstico pueden asistir el más cercano a su localidad, porque les vamos a dar un enlace para las direcciones. Para el señor Agredo, que nos escribe desde Miami, tenemos centro gnóstico en Miami y varios en Florida, al igual que en Estados Unidos. Así que a Juan Luis López también, vea, hay personas de los Estados Unidos muy agradecidos, hay personas de Canadá incluso. Prácticamente se ha vuelto un curso internacional, pues gracias a a estas facilidades que nos ofrece la tecnología. Bien, los que no, de pronto, por X o Y motivo, que no alcancen a responder de aquí al 28 de septiembre los cuestionarios, igual van a poder asistir a los cursos presenciales en cualquier lugar donde se encuentren. No hay problema. Pero los que se certifiquen, pues van a tener prácticamente un acceso directo a lo que es la cámara avanzada, que son 7 conferencias más antes de pasar a segunda cámara, donde ya te vuelves miembro de la institución gnóstica y hay un sinfín de capacitaciones en relación a la psicología, medicina gnóstica natural, en relación al sabio uso de las plantas y su aspecto anímico. Bueno, tantas cosas, ecología, meditación, vocalización, mantralización y prácticas especiales que te van a llevar a un perfeccionamiento material, mental y espiritual. No se imaginan ustedes el abanico de posibilidades que se abre cuando uno ingresa a cámara avanzada y a una segunda cámara. Bueno, vamos a ir compartiendo pantalla. Entonces, para ver estas diapositivas de la lección número 2, el árbol genealógico de las religiones. Mucha atención. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, necesitamos preguntarnos qué significa la palabra religión. ¿De dónde viene la palabra religión? ¿Mm? La palabra religión viene del latín religare. Es una palabra compuesta. ¿Qué significa re, volver, ligare, unir, ligar? Por lo tanto, la palabra religión significa volverse a unir con la divinidad. Ese es el propósito de la religión y la definición misma de la palabra religión. Revolver, ligar y unirse, volver a unirse con la divinidad. Cuando nosotros entonces estudiamos claramente esta definición, surge una pregunta. Si la definición de religión nos dice que hay que volverse a unir con la divinidad y hay dos partes que componen una sola cosa y se separan. Cuando yo digo que se tienen que volver a unir es que anteriormente estaban unidas. Las dos partes de un solo ser que busca volver a unir la religión son a Dios con el hombre y al hombre con Dios, dándonos a entender la palabra religión que el hombre hace millones de años estaba unido con Dios, porque de lo contrario no tendría razón de ser esa definición. No sé si ustedes me están comprendiendo. Volverse a unir porque ya se ha estado unido con la divinidad. Entonces, en ese sentido, en cuanto a esa pregunta, ¿no? Si ha estado el hombre anteriormente
unido a Dios? Claro que sí. Entonces nos tenemos que ir a aquella etapa donde el hombre era rey de la naturaleza, donde el hombre estaba unido con la divinidad. Acá tenemos un cuadro de la gran obra de un pintor llamado Jofra, francés, clarividente. Y todo lo que encontramos acá, eso es un cuadro gigantesco. Es totalmente simbólico y son percepciones clarividentes en los mundos internos de este gran pintor llamado Jofra, quien nos ofrece pues esta maravillosa obra. De hecho se llama este cuadro La Gran Obra. Cuando hablamos de que el hombre estaba unido con la divinidad, entonces nos tenemos que ir a la época de Adán y Eva, ¿ya? De Adán y Eva. Hemos todos escuchado aquel relato de la época de Adán y Eva. Pero cuando pensamos en Adán y Eva, se nos viene a la cabeza la percepción o imaginamos que se trató de una pareja, de dos personas, Adán y Eva. Resulta ser que, y este es uno de los primeros misterios que vamos a empezar a develar en esta clase, que los maestros de conciencia despierta nos enseñan que Adán y Eva fue una humanidad divina que estaba en armonía con Dios, con la naturaleza, con el cosmos infinito, porque no habían comido el fruto prohibido. Y ahí vamos a ver qué significa eso. Entonces, Adán y Eva era como decir hoy en día el hombre y la mujer. Adán, el conglomerado de hombres que había en aquella época. Evas, el conglomerado de mujeres que había en aquella época. Lo que pasa es que al hombre se le decía Adán y a la mujer se le decía Eva. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguien escribiera hoy, en pleno siglo XXI, el hombre y la mujer del siglo XXI, y encontraran ese escrito 1.000.000 de años después? ¿Qué pensarían? Ah, en aquella época solamente existía el hombre y la mujer del siglo XXI, o sea, una pareja. Es exactamente igual a lo que estamos diciendo. E inclusive debemos decir que si nosotros interpretáramos la Sagrada Biblia de forma literal, lo cual no está escrita para interpretarla de forma literal, sino a los ojos de la conciencia y a través de ciertos simbolismos que ella tiene. Vemos que, por ejemplo, cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido y salen del Edén, tienen dos hijos, Caín y Abel. Y resulta ser que cuando Caín mata a Abel, supuestamente quedarían tres personas en el paraíso, ¿no? Adán, Eva y Caín, porque antes eran cuatro. Si se murió Abel, quedaban tres personas. Váyame siguiendo, por favor, la secuencia. ¿Por qué en la Sagrada Biblia dice que Caín entonces se casa con una mujer? ¿De dónde salió esa mujer? Si nosotros interpretáramos que fue solamente Adán y Eva los primeros hombres que poblaron la faz de la tierra, era una humanidad divina, que lógicamente cuando se comieron el fruto prohibido, entonces, en ese sentido, ya salieron de un estado de conciencia que se llama el Edén, que es un estado de paraíso, pero es un estado de conciencia. Aunque los maestros nos dicen también que fue la cuarta dimensión de la naturaleza, donde actualmente sigue estando el Edén. Lo que pasa es que hay seres, la gran mayoría, que salimos del Edén y otros se quedaron allí y son los llamados ángeles del cristianismo. Vamos comprendiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hablamos de la época de Adán y Eva, pues ellos se nos dice, vivían en total armonía y equilibrio con la naturaleza, con Dios, con la creación entera.
el hombre no tenía que trabajar para ganarse el pan con el sudor de su frente, como lo hacemos ahora, y la mujer no paría a sus hijos con dolor. Sencillamente los partos eran sin dolor, porque no se habían degenerado. Bueno, acá, lógicamente, en medio de todo esto, hay muchos simbolismos y muchos misterios que parte de ellos los vamos a develar en esta noche. Entonces, resulta ser que se le dijo a Adán y Eva que de todos los árboles del Edén podían comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque cuando de él comiereis, le dijo el Señor Jehová a Adán y Eva, moriréis cuando del fruto prohibido comiereis. Piensen ustedes que ese famoso fruto prohibido es un símbolo. Nunca en la Biblia, por ejemplo, habla de una manzana. Aquel que dijo que el fruto prohibido era una manzana, lógicamente fue un esoterista que sabía que el árbol del manzano tiene una propiedad curativa y nutricional que justamente alimenta, provee al sistema reproductor masculino y femenino de ciertos nutrientes que le permiten tener unas funciones equilibradas, porque él tiene esa genética para aquello. Pero nunca la Biblia habla del fruto prohibido como una manzana, habla simplemente fruto prohibido, no manzana. Sin embargo, tiene relación el manzano con la fuerza sexual y vamos a ver por qué. Entonces se les dijo, de todos los árboles del huerto del Edén podréis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estudiemos qué otro árbol había en el Edén. Estaba allí el árbol de la vida, el árbol de la vida. Y estaba lógicamente el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Estos dos árboles son simbólicos y estaban dentro del mismo hombre. Esto es algo que nunca se ha estudiado y que lo estamos develando acá públicamente porque es necesario que por fin abramos los ojos ante la realidad y saber que esos dos árboles están plenamente definidos en el ser humano de la siguiente manera. ¿Ya? Vamos a hablar de que el árbol de la vida es aquel mismo árbol sefirótico de la Cábala, que es un conocimiento de los judíos antiguos, ancestral, porque ellos estudiaron a fondo lo que fue esa energía maravillosa de Dios para ellos y que Dios estaba desdoblado o está desdoblado en varias partes autónomas del ser. Y cuando se habla de que podríamos comer del árbol de la vida en la Biblia, es porque nos podíamos alimentar de esas partes autónomas del ser a través de la oración, de la meditación, de la transmutación, de un buen vivir, para que Dios pues hubiese seguido estando con el hombre y el hombre no haber salido del paraíso. Pero cuando se habla del árbol del conocimiento, se está hablando de que ese árbol del conocimiento es o son los órganos genitales masculinos y femeninos, y ese árbol del conocimiento, o sea, la sexualidad, es lo que permite que una persona abra los ojos en relación a lo que es una fuerza tan poderosa que existe en el universo, que nadie puede detener, que máximo la podemos sabiamente canalizar y que se llama la energía sexual. Entonces fíjense que cuando se habla del fruto prohibido, se está refiriendo
al mal uso de la energía sexual masculino y femenina, y que cuando el hombre come de ese fruto, o sea, fornica, por eso veíamos la clase del decálogo, o pierde la energía sexual en los procesos, y perdóneme, estamos hablando de fisiología y para efectos de enseñanza, cuando cae en la eyaculación el varón o el orgasmo la mujer, en ese momento está comiendo del fruto prohibido. Entonces podemos decir que Adán y Eva no solamente comieron del fruto prohibido, sino que a través del tiempo como humanidad hemos venido comiendo del fruto prohibido, y eso se llama la pérdida de la energía sexual. Porque si nosotros vemos cuál es el fruto que da el hombre, es donde está su semilla. Les hago una pregunta a las personas que me escuchan en este momento y me están viendo. ¿Dónde tiene la semilla todo fruto? En su interior. ¿Dónde tiene la semilla el hombre? En los órganos sexuales. Por eso cuando se dice que comió del fruto prohibido, es que perdió la simiente. Justamente hizo mal uso de la energía creadora sexual. Entonces, en ese momento, cuando el hombre come de ese fruto prohibido, o sea, fornica la energía sexual, entonces es cuando se dice sale del Edén, porque pierde la posibilidad de seguir siendo un rey de la naturaleza, ya que el que domine esa fuerza y esa energía de tipo sexual tiene el poder de mandar a la naturaleza, como los grandes maestros, por ejemplo Jesús, que caminaba sobre las aguas, o que resucitaba muertos, o que incluso resucitó él mismo entre los muertos, después de ese cuerpo haber sido perfectamente deteriorado, despedazado. Volver a la vida con ese mismo cuerpo físico en intactas condiciones es una maravilla de las maravillas de la naturaleza. ¿Cómo lo logra un ser humano? En ese caso, porque hizo un buen uso de su energía creadora sexual y despertó todos esos chakras, todos esos poderes, y desarrolló todas sus infinitas posibilidades, pero sin comer del fruto prohibido, que es la pérdida de la energía creadora. Hay métodos con los cuales un ser humano puede, sin perder la energía sexual, entonces procrear. Así es. Y hay métodos a través de la sabia sexualidad entre hombre y mujer, donde se puede tener esa unión y esa integración con la pareja, pero sin cometer el crimen de perder la energía sexual. Porque cuando de él comiereis, dijo el Señor Jehová, entonces moriréis. Y eso es lo que nos ha venido pasando como humanidad. Y no solamente la muerte física, porque este cuerpo se va deteriorando. Todo aquel que pierde indiscriminadamente la energía sexual, si es varón, va ocasionando problemas de próstata,